2018. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación. La medida judicial de orden de prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa, acusado de secuestro y asociación ilícita en el caso Balda. Su decisión de no comparecer al proceso y el apoyo de los presidentes de Bolivia y Venezuela y del exmandatario Lula da Silva, preso por el caso Odebrecht. Lo revisaremos. También estará Helio Peña, asambleísta de Pachacutic, miembro de la Comisión de Justicia. La propuesta de desarrollar una ley de extinción de dominio en Ecuador para recuperar lo robado por corrupción, narcotráfico, terrorismo, contrabando y todo lo que contribuya a la adquisición de dinero mal habido. Data desde cuando Washington Pesantes era fiscal y propuso aquello. También lo hizo el exfiscal Carlos Vaca, entre otros, pero el legislativo nada ha hecho al respecto. Lo analizaremos. Además, nos acompañará Raúl Tello, asambleísta del Movimiento Unidos por Pastaza, miembro de la Comisión de Fiscalización. Los argumentos contra la presunta inacción del superintendente de bancos cuando el anterior gobierno eliminó de los balances del IES la deuda que mantenía con esta institución. Esta semana el superintendente compareció ante la Comisión de Fiscalización. Se busca censurarlo mediante juicio político. Revisaremos el tema. El presidente Lenín Moreno exigió reciprocidad de sus similares de Bolivia y Venezuela, respondiendo a sus aseveraciones de que en el Ecuador estaría operando una persecución política contra el expresidente Rafael Correa. Entre tanto, el jefe de Estado cree que el exmandatario debe regresar al país y afrontar la justicia. El presidente Lenín Moreno considera que los gobiernos venezolano y boliviano deben actuar con reciprocidad con el Ecuador que les ha respaldado. Por eso no acepta que los presidentes Evo Morales de Bolivia y Nicolás Maduro de Venezuela hayan denunciado una supuesta persecución política en contra del expresidente Rafael Correa. Somos un país tolerante, que ha estado actuando reactivamente con respecto a temas internacionales, poco proactivamente. Por respeto, por tolerancia, pero la tolerancia tiene un límite y que por favor no la rebasen. Si nosotros como países no nos respetamos, si no respetamos la institucionalidad, si no respetamos las instituciones, si es que no respetamos los procesos que siguen esas instituciones, definitivamente estamos interviniendo en los asuntos internos de un país. Moreno criticó a su antecesor y le pidió que vuelva al país a responder ante una justicia que, según dijo, ahora sí es independiente. No intervengo en la justicia, no me interesa, no quiero. No me interesa si el señor Correa es apresado o no, no me interesa de forma particular. Yo creo que el presidente Correa debería venir. Debería venir. Y a veces desearía verdaderamente que resulte inocente de lo que se le acusa. Porque tampoco es agradable pues haber sido vicepresidente durante 2 ocasiones de una persona que ha tenido comportamientos autoritarios y que posiblemente se han realizado de manera clandestina, de manera subterránea, secuestros, violaciones de los derechos humanos y asesinatos. Eso me espeluzna. Y sobre esa base aseguró que no tiene sustento que Correa hable de persecución política. Lo mismo podría hacer el Chapo Guzmán, pues. Cualquiera podría hacer lo mismo, declararse un perseguido político. Los ecuatorianos sabemos que no es así. Los ecuatorianos sabemos que muchas cosas extrañas han ocurrido durante ese periodo. Finalmente, el mandatario calificó como una canallada a las expresiones de Correa, quien en días pasados dijo que por su discapacidad, él guarda una frustración hacia los demás. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenny, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. Rafael Correa está en campaña. En una campaña mediática para posicionar ante todo el que lo quiera escuchar que en Ecuador no se vive un estado de derechos, que se persigue al correísmo, que la justicia está politizada. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál está siendo la respuesta del gobierno? Saludamos a Andrés Michelena, secretario de Comunicación. Buenos días, Andrés. Coméntanos, si Rafael Correa está en campaña, ¿ustedes cómo van a responder?
Bueno, lastimosamente el señor Correa está en una campaña de desprestigio a su país, a su propio país. Y nosotros como gobierno y nosotros como ecuatorianos no vamos a tolerar. Lastimosamente el presidente Correa cree que sigue viviendo en su década, donde había un abuso de poder, donde sin duda metió la mano a la justicia, como él lo dijo muchas veces en la sabatina, y lo dijo, si es necesario meteremos la mano a la justicia, y lo hizo. Persiguió a sus críticos, y no a críticos en mal, críticos de la libertad de expresión. Denunció a Diario El Universo, el caso del Gran Hermano. Yo no entiendo cómo ahora un presidente, expresidente, que persiguió, que abusó del poder, que metió la mano en la justicia, se atreve a decir que el gobierno del presidente Moreno, que en un año restauró la democracia plena y la división de poderes con instituciones autónomas e independientes, donde hay un proceso de libertad de expresión y de respeto absoluto de derechos, pueda decir que se lo está persiguiendo. El presidente Moreno ha sido muy claro el día de ayer y por eso dijo, si hasta el Chapo Guzmán puede declararse perseguido, el señor Correa, lo más justo y lo importante es que venga a dar la cara, no a dar la cara al gobierno, a rendir cuentas a la justicia. Pero además, una división Andrés, plena de poderes, estimado Lenin. Pero además, Andrés, ¿de qué persecución puede hablar Rafael Correa si todos los jueces que están en la Corte fueron producto de los concursos que desarrolló el denominado sistema meritocrático de la Revolución Ciudadana, del proceso resultante de la metida de mano en la justicia? Como usted mismo lo dice, Lenin, ¿cuáles son las excusas del señor Correa para no venir al país? Su primera excusa, que no se alejará de su familia. Ha viajado a Rusia, Venezuela, España, Argentina, en aviones privados, se alejó de su familia, está mintiendo. Segunda excusa, infame, hasta lo podríamos calificar y lo han calificado muchos ciudadanos de miseria humana, acusar de la situación física del presidente Lenín Moreno, diciendo que su odio, cuando él perdonó, el presidente Moreno perdonó a quienes causaron la infamia de atentar contra el presidente Moreno y tener ahora su situación física. Él perdonó. El presidente Correa, ¿qué hizo? Persiguió. Su tercera excusa, que no hay un sistema judicial que funcione, cuando es el propio sistema judicial que él instauró, como usted lo dice, Lenin. El sistema judicial, los jueces que hoy están no sentenciando, están investigando un caso que es complicado, que venga y rinda cuenta a su propio sistema judicial. ¿Qué dijo ayer el presidente Moreno, el expresidente Correa en CNN? Que sus peores enemigos están en el sistema judicial. Es mentira, es su sistema que él impuso es el que hoy está investigando sus casos. Pero ¿no será ese el problema, Andrés, que como la estructura se mantiene intacta y como Rafael Correa quizás se confunde con los tiempos en que el presidente de la República se decía jefe de todos los poderes porque la estructura se lo permitía? Y claro, el jefe mandaba, entonces a lo mejor Rafael Correa dice, bueno, como la estructura sigue intacta, así como yo mandé en mi momento sobre todo, podría también mandar Lenín Moreno. No, absolutamente. Yo creo creo que todos los ecuatorianos tenemos claro que el gran logro del presidente Moreno y el gran logro en un año de gestión, después de haber recibido un país totalmente concentrado de poder, donde todas las instituciones perdieron su norte, donde no había independencia de poderes, donde se metió la mano de la justicia, insisto, hoy todos los ecuatorianos vivimos un estado pleno de democracia. ¿Qué es lo que dijo el señor José Miguel Vivanco de Human Rights Watch cuando vino a visitar luego de 10 años el Ecuador? Lo único bueno que se respira en América Latina se llama Lenín Moreno. ¿Qué es lo que dijo el señor José Miguel Vivanco hace 10 años? Que el señor Correa abusa de la justicia y coarta la libertad de expresión. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente Moreno hoy? Enviar una reforma a la ley de comunicación, eliminando la Supercom para que ustedes, los periodistas, los medios de comunicación, investiguen sin ser perseguidos. ¿Qué es lo que hizo el presidente Correa cuando abusó del poder? Persiguió a sus críticos periodistas. Un juicio de 40 millones a Diario El Universo y prisión de 3 años por ser crítico a su gestión. Son tiempos distintos. Vivimos tiempos distintos. Y solía pedir Rafael Correa de manera constante a quienes tenían problemas pendientes con la justicia, como Abdalá Bucaram o Pedro Delgado, que regresen al país. Recordemos las palabras del expresidente. Si este señor quiere regresar al país, que venga para meterlo preso para que pague sus culpas, y frontalmente, ¿no? Porque el único cobarde que conoce este país es el que ha salido corriendo varias veces para huir de sus responsabilidades por su deshonestidad. Así que yo dejaré a Puerto Limpio que responda a la basura que constituye esa gente.
uno no puede tener el más mínimo rabo de paja. Y esos comportamientos no son aceptables en nuestro gobierno. Pero él tiene que volver a dar la cara. Y si no viene a dar la cara, bueno, seremos los primeros en denunciar ese acto de falta de responsabilidad. El presidente Moreno le dice a Rafael Correa que regrese al país. ¿Cuáles son las garantías que el gobierno le brinda al exmandatario, al ex compañero, a esa persona que fue guía y compañero y a quien usted, por ejemplo, ahora identifica como pobre de corazón y con complejos patológicos? Bueno, ¿qué diferencia de presidentes tenemos, Lenin? Mire las declaraciones del expresidente Correa, que venga para meterle preso. ¿Cuál es la expresión de ayer del señor presidente Lenín Moreno? Que venga y que tenga la certeza plena, el expresidente Correa, que existe una justicia independiente. ¿Y qué es lo que dijo ayer el expresidente? Ojalá todas estas acusaciones no sean verdad, porque sería vergonzoso para el presidente Moreno haber sido vicepresidente de un señor que abusó, que clandestinamente hay secuestros, que clandestinamente hay muertes, que clandestinamente está pasando lo del caso Balda, lo del caso Gabela, lo del caso Lara. Hay una diferencia grande en lo que se hizo en los 10 años anteriores, en lo que hoy el presidente Moreno lo hace. Democracia plena, respeto a las instituciones y peleamos también porque se defienda la soberanía de nuestro país. Sus amigos, los amigos del presidente Correa, su amigo Morales, su amigo Maduro, fueron críticos a lo que está viviendo ahorita el gobierno. Nosotros rechazamos frontalmente la intervención de estos países en nuestra política interna, cuando el presidente Moreno ha sido muy respetuoso, absolutamente respetuoso de lo que pasa en Venezuela. Hablemos de lo que han señalado aquí estos dos expresidentes, Andrés. De Venezuela, Nicolás Maduro a través de redes sociales señaló, primero Cristina, luego Lula, ahora Rafael Correa. Cese a la persecución contra los líderes auténticos de nuestra América. La revolución bolivariana se solidariza con el pueblo de Ecuador y Rafael Correa, pero no es el único. El presidente de Bolivia, Evo Morales, como bien lo señala Andrés Michelena, rechazó la solicitud de la Fiscalía de Ecuador de prisión preventiva contra el expresidente, el hermano Rafael Correa, así lo llama Evo Morales. Denunciamos, señala en su tuit, politización de la justicia ecuatoriana e injerencia de Estados Unidos en intención de encarcelar a un inocente. El gobierno del presidente Moreno ha convocado a los embajadores de esos países para pedirles explicaciones. ¿Y qué es lo que le han dicho al presidente, al canciller José Valencia? ¿Lo que les han dicho los ha convencido? Bueno, nosotros vamos a defender siempre la soberanía de este país. Como gobierno y como el presidente Moreno como gobernante va a defender los intereses y la soberanía de este país. Hemos hecho una llamada de atención a los cancilleres de dichos países de aquí. Hemos pedido que se suspenda el viaje de nuestro embajador en Venezuela, que no viaje a Venezuela y que retorne el embajador de Bolivia que tenemos en Bolivia al Ecuador. Lastimosamente, las relaciones de los países, de los hermanos países de Venezuela y de Bolivia no se las pueden manejar así. Nosotros respetamos profundamente a los pueblos bolivianos y venezolanos. Lastimosamente, aquí veo que ha primado el interés de un amigo, su amigo de la Revolución Ciudadana, el señor Correa, ha estado prioritario en los intereses nacionales. Pero tenemos que velar por los intereses del bienestar de los pueblos, no de un amigo, que no se confundan las relaciones diplomáticas ni las relaciones de los pueblos, Lenin. Pero ayer Lenín Moreno decía que Venezuela no ha sido recíproca con el Ecuador. ¿No ha sido recíproca con qué? ¿Con la tibieza, según algunos sectores del gobierno ecuatoriano, ante la crisis humanitaria que se vive en ese país? No sé si se lo pueda calificar de tibieza, Lenin. Esto es un respeto. El presidente Moreno es un personaje muy respetuoso de todas las libertades y decisiones de cada ser humano y de cada pueblo. El pueblo venezolano sufre, como lo dijo ayer el presidente Moreno, una crisis humanitaria grave. Nunca hemos estado de acuerdo con los presos políticos, con lo que está pasando en Venezuela, con el éxodo masivo y la situación dura que viven los venezolanos, pero tenemos que respetar el mandato soberano del presidente Maduro. Por eso exigimos y hemos pedido... Pero mandato soberano en unas elecciones cuestionadas, sin observación internacional. El presidente Moreno dijo ayer que en Venezuela se vive una democracia estrambótica y existen instrumentos que se podrían aplicar. Por ejemplo, están contemplados en la Carta Interamericana. Se podría quizás solicitar ante la Organización de Estados Americanos precisamente que se apliquen los artículos necesarios para que esa democracia se sanee. Este es un paso muy duro
Esto es un paso muy duro en contra de un país. Ayer lo señaló el presidente Moreno. Si se pide que haya un esfuerzo, una invasión militar, un cierre, una obstaculización a todo lo que es Venezuela, al final los que van a sufrir son los propios venezolanos. Por eso el presidente Moreno propuso que se haga una consulta popular, con la suficiente observadores internacionales, con la misma OEA que pueda observar el proceso de consulta popular, y no son quienes más que los venezolanos los que pueden decidir su futuro. Nosotros como países hermanos podemos apoyar, es nuestra obligación apoyar. Por eso ha sido la propuesta del presidente Moreno, que haya una consulta popular y que sus propios habitantes resuelvan cuál es el destino final de su país. Brevemente, Andrés, si el ALBA no funciona, si el UNASUR desde hace tiempo no hace nada, ¿Ecuador pensaría en retirarse de estas dos organizaciones? Bueno, yo creo que Ecuador, en este año de gobierno del presidente Moreno, hemos refrescado totalmente las relaciones internacionales. Tuvimos hace pocos 15 días la visita de un vicepresidente de Estados Unidos, luego de 60 años, una visita de trabajo. Hay acuerdos comerciales, hay una relación totalmente distinta con el mundo entero. Tenemos una economía abierta. Tenemos que trabajar con todos los países del mundo. Si es que UNASUR no funciona, no estamos en contra de la integración, estamos a favor. Lo que ha dicho el presidente Moreno el día de ayer es que hizo un edificio que el señor Correa regaló de 45 millones de la UNASUR. Lo que hemos pedido a los miembros del UNASUR es que se devuelva el edificio porque no está siendo utilizado y se lo puede utilizar en la crisis que vive el país de otra manera. Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación, gracias por venir a Contacto Directo esta mañana. Muy amable, gracias, Lenny. Y tras la pausa, Elio Peña, asambleísta de Pachacutic, miembro de la Comisión de Justicia, propuestas de legislación para recuperar lo robado. ¿Duermen en la asamblea? Ya regresamos. La lucha contra la corrupción no consiste únicamente en determinar las irregularidades cometidas por parte de quienes detentaron o ejercen el poder público. Tampoco termina con el juzgamiento y sanción a quienes ejecutaron o permitieron que se desarrollen actos reñidos con la normativa interna. Hace falta más. A esta hora nos acompaña el abogado Elio Peña, asambleísta por Pachacutic, quien integra la Comisión de Justicia. Le damos los buenos días y le preguntamos qué pasa con el dinero mal habido. Al día de hoy, hasta en sentencia se han dispuesto millonarios pagos, pero nadie paga. ¿Qué es lo que se debe hacer? Buenos días, un saludo a los televidentes de todo el Ecuador. Sí, es alarmante las cifras que se han desviado los de las arcas fiscales por temas de corrupción. Tal es el caso que la Comisión Nacional Anticorrupción, a través de la investigación, ha determinado que 35.000 millones de perjuicio al Estado ecuatoriano. Solamente el caso de Brecht refleja 33 millones de dólares. Cifras alarmantes porque realmente la investigación de la Comisión Nacional Anticorrupción supera el presupuesto general del Estado del 2018. De tal manera que esto deja entrever, y con lo que tú manifiestas, que la normativa que existe en el COIC, como es el caso del comiso, no ha sido suficiente para recuperar los dineros robados por los delincuentes que han detentado puestos en el sector público y también en el sector privado. De tal manera que se hace urgente y necesario la creación de una nueva normativa. De aquí que viene la iniciativa desde la Fiscalía, y también se anuncia también una iniciativa desde el Ejecutivo y también de participación ciudadana para normar una acción judicial de extinción de dominio de todos los bienes mal habidos o a través de actividades ilícitas, y que estos bienes se recuperen y vayan en beneficio del Estado ecuatoriano. De tal manera que... Asambleísta, pero de leyes de extinción de dominio se viene hablando en este país desde hace tiempo. Un proyecto presentó hace años el entonces fiscal general Washington Pesantes, también lo hizo el ex asambleísta César Rodríguez, y en la asamblea de la década pasada no pasó nada. Ahora en la Comisión de Justicia está el proyecto que presentó el ex fiscal Carlos Vaca Mancheno, pero sigue ahí cogiendo polvo, y a esto se suman otros anuncios como los que le invito a escuchar ahora a continuación. Pronto presentaremos el proyecto de ley de extinción de dominio. Es una figura
que permite que los bienes, productos del narcotráfico, de la corrupción, del lavado de activos o delitos similares, se reviertan al Estado en compensación por el daño perpetrado por esos criminales y rápidamente. Hay varias propuestas que están ya en la Asamblea Nacional, pero sobre todo hay una propuesta muy importante que yo la anuncié el 24 de mayo y que la tenemos prácticamente lista, la presentaremos en el transcurso de los próximos días, en el cual lo que buscamos es justamente no solamente identificar dónde están los recursos de la corrupción, sino tratar de recuperar los mismos. No es por falta de propuestas que no existe la ley, parece que hace falta quizás voluntad política. Sí, conocemos que en 2008 el ex fiscal Washington Pesantes presentó una propuesta de extinción de dominio en la Asamblea Nacional. De lo que sabemos no se trató ni en el CAL, ni en la comisión, ni mucho menos en el Pleno. De tal manera que eso deja entrever que quisieron seguir encubriendo los temas de corrupción. Es más, el 2 de febrero ingresa recién la única propuesta a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, de la cual formo parte. Yo he dicho de que si no se trata en este mes de julio, no se entra a debate, solicitaré formalmente de que entre la primera semana de agosto, porque queremos dar una respuesta al Ecuador en este tema tan importante. También estamos a espera de que llegue la propuesta del Ejecutivo anunciada el 24 de mayo por el presidente Lenín Moreno, para tratarlas paralelamente. Yo creo que es importante porque realmente las normas que tenemos no han sido suficientes para recuperar los bienes mal habidos desde todos los sectores del Estado y también desde el sector privado. Ahora, asambleísta, la Comisión Anticorrupción señaló en un primer momento que en corrupción se perdieron 24.000 millones de dólares, luego se actualizó la cifra y se dijo que eran 35.000 millones de dólares de los ecuatorianos. ¿Se los puede recuperar? Con la normativa que tenemos no ha sido suficiente. Yo he dicho que cuando entre a debate la propuesta única que tenemos en la comisión, yo voy a solicitar a la presidencia de la comisión que notifique para que comparezca la directora de la Unidad de Análisis Financiero, Fiscalía, la Judicatura, la ministra de Justicia, a que nos digan cuánto de dinero se ha recuperado solamente en los últimos 5 años. Y eso nos va a dar más objetividad para seguir tratando con propiedad esta propuesta de ley, tomando en cuenta algo interesante, de que la Constitución del Estado garantiza la propiedad privada en todas sus formas, como también prohíbe la confiscación, de tal manera que la propuesta está revestida de constitucionalidad, que no se quiera satanizar y que nos digan que es una propuesta confiscatoria e inconstitucional. Lo que sí pretendemos que en esta nueva norma, que es novedosa por cierto, es recuperar los dineros robados y que vayan en beneficio del Estado. Ahora, así es que yo hago una invitación. Pero hay que señalar también que la ley de extinción de dominio no solo apunta a recuperar recursos públicos, sino también aquellos que provienen del cometimiento de otros delitos como el narcotráfico, el terrorismo, la venta de órganos, el coyoterismo, el tráfico de bienes patrimoniales, del contrabando, del sicariato, entre otros. Apunta a que la sanción no solo vaya contra la libertad, sino también contra el bolsillo de los infractores. Así es, toda actividad ilícita va a comparecer con esta ley, en razón de que por ser nueva y por ser novedosa tiene un elemento muy importante, que esta ley persigue a los bienes, no a las personas, independientemente de que la persona sea juzgada por la justicia ordinaria en delitos especialmente contra la administración pública. Entonces, el objetivo de la propuesta y de las propuestas que seguro van a venir es recuperar los bienes obtenidos ilícitamente. Pero ha transcurrido ya más de un año de este gobierno. Existen normas internacionales, además, que permiten la cooperación entre fiscalías y entre sistemas financieros, entre estados, para recuperar los dineros mal habidos. Y sin embargo, hasta la fecha de hoy no se ha conocido de la recuperación de un solo dólar. Mire, el ex fiscal Vaca Mancheno y de seguro el ex fiscal Washington Pesantes y el actual fiscal han dicho que les hace falta herramientas jurídicas, herramientas legales para perseguir estos bienes. Yo tuve la oportunidad de estar en los talleres que compartimos, obviamente auspiciados por la Fiscalía del Ecuador, con los fiscales y procuradores de Chile, Guatemala, Colombia, Panamá, donde ellos compartieron sus conocimientos y sus experiencias que les han dado muy buenos resultados. Tal es el caso de Colombia, que solamente por los delitos de crimen organizado y el narcotráfico han recuperado millones y millones de dólares, y esos millones han ido en beneficio del Estado colombiano. Lo mismo queremos hacer en el Ecuador, de tal manera que yo invito
a los asambleístas de todas las provincias a hacer una minga en esto, porque si bien es cierto estamos optimistas de esta normativa, pero también hay voces que quieren negarnos esta posibilidad diciendo que es una ley confiscatoria e inconstitucional cuando ni siquiera la conoce. Yo debo de manifestarle al pueblo ecuatoriano que sí es una ley que suena a candela, y siendo así sabemos a quiénes le temen a esta propuesta de ley. ¿Quiénes le temen a esa propuesta de ley, asambleísta? Los que tienen rabo de paja, en el lenguaje coloquial. Y hacia ellos vamos. Y tienen que responder al Estado ecuatoriano. ¿Y qué es lo que está pasando en la Comisión de Justicia? Porque es necesaria la ley, es urgente la ley, hay que recuperar los recursos. Es algo que lo dice usted y se lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, pero no se la trata. ¿Por qué la Comisión de Justicia a la que usted pertenece no inicia el tratamiento de este proyecto? Mire, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado ha tenido o armado una agenda sumamente responsable, y yo estoy seguro que un 70% de los informes que han ido a la Asamblea para primero y segundo debate han salido de nuestra comisión. Hemos tenido un trabajo arduo, está para agenda en esta próxima o la última semana de julio, pero de no ser así yo me ratifico, insistiré de que sea tratada entre a primer debate en la comisión la primera semana de agosto. Un compromiso que lo hago ante el pueblo ecuatoriano. Elio Peña, asambleísta de Pachacutic, miembro de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias a ustedes. Breve pausa y cuando regresemos, Raúl Tello, asambleísta independiente, miembro de la Comisión de Fiscalización. Los señalamientos al accionar del superintendente de bancos que buscan llevarlo a una censura mediante juicio político en la Asamblea. Se lo acusa de no velar por la deuda del gobierno al IES. En pocos minutos estamos de vuelta. En la Asamblea Nacional se desarrolla un proceso de juicio político en contra del superintendente de bancos, Cristian Cruz, que está en su primera etapa. El juicio fue presentado por el ingeniero Raúl Tello, asambleísta por el movimiento Unidos por Pastaza, quien además integra la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, buenos días. Muy buenos días, un saludo desde la tierra de la canela, Pastaza. Esta semana se dieron algunas comparecencias, la del superintendente, de autoridades del IES. ¿Cuáles son las conclusiones que quedan luego de esto, teniendo en cuenta que la comisión en unos días más deberá presentar el informe, recomendando o no el juicio político como tal ante el Pleno de la Asamblea? Bueno, existe la conclusión principal de que Cristian Cruz, en la línea de haber sido un funcionario fiel a los legados del correísmo, trata de tapar con un dedo las irregularidades, las omisiones que él cometió en el ejercicio de su cargo, trata de engañar a la ciudadanía diciendo de que no ha incumplido absolutamente nada. Y mire, solo me voy a referir de manera principal al tema de la deuda del Estado con el IES. Richard Espinosa, el ex presidente del Consejo Directivo del IES, negó públicamente la deuda del Estado con el IES de 2.506 millones de dólares en su momento. Eso fue una cuestión pública que recogieron los medios de comunicación. El único que dice no haber conocido y que necesitaba que le hagan llegar el informe de la Contraloría, que nunca le hicieron llegar, fue Cristian Cruz. Y yo quiero decir de que al margen de los exámenes que realizó la Contraloría General del Estado, el superintendente de bancos tenía la obligación de intervenir frente a ese hecho grave que va en contra de la estabilidad económica de la seguridad social en este país, en contra de los afiliados y afiliadas, en contra de los jubilados y jubiladas, en contra de las prestaciones de salud, en contra de las prestaciones de las jubilaciones, de las pensiones, en contra de toda la estabilidad financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero sí tenía Cristian Cruz la obligación de controlar aquello. Se lo pregunto porque él dijo que no durante su comparecencia y lo vamos a recordar en estos momentos. Dos instituciones no pueden tener la misma competencia. Entonces sí, la Contraloría ya arrancó su competencia en el año 2013. Insisto, en el año 2013, 2 años antes de que Cristian Cruz quede encargado de la superintendencia de bancos, ya asumió esa competencia. Mal se nos puede a nosotros querer inculpar y peor aún, hacernos responsables de no cumplir recomendaciones que hace otro organismo de control que no somos nosotros. El superintendente de esta manera
le lanzó la pelota al ex contralor Carlos Pollitt, que él fue quien no hizo su trabajo. Sí, efectivamente, lo que trata es de lavarse las manos, pero él se olvida de que existe una disposición constitucional. El artículo 213 de la Constitución determina como obligación de las superintendencias vigilar, controlar, auditar e inclusive intervenir las instituciones a las que corresponde cada superintendencia, y en este caso el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y le voy a dar lectura textual de una norma que yo creo que con ello queda absolutamente claro, absolutamente todo. El artículo 11 de la codificación de las resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, en su libro 3, Normas Generales para la aplicación de la Ley de Seguridad Social, título 2, de la calificación de las autoridades del Sistema Nacional de Seguridad Social, señala: si los miembros del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hubiesen cometido infracciones a la Ley de Seguridad Social o se les hubiese impuesto multas reiteradas o se mostrasen renuentes para cumplir las disposiciones impartidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros o adulterasen o distorsionasen sus estados financieros u obstaculizasen la supervisión o realizasen operaciones que fomenten o comporten actos ilícitos o hubiesen ejecutado cualquier hecho grave que haga temer por la estabilidad, el superintendente de Bancos y Seguros, por resolución, removerá a los miembros incursos en las causales citadas en este artículo. Asambleísta, lo que usted está diciendo entonces esto es absolutamente claro. Lo que usted dice entonces es que el superintendente no actuó porque era un engranaje más dentro del esquema totalitario del correísmo, donde los funcionarios operaban no como disponía la ley, sino como requerían los intereses del gobernante. Pero desde luego que sí, pues. Por ello es que mantuvieron inclusive una resolución de reserva de los informes actuariales del IES. ¿Para qué? Para que los ecuatorianos y ecuatorianas no conozcamos la realidad de los hechos, que no conozcamos la realidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se encuentra en una crisis reconocida inclusive por funcionarios del gobierno como el ex secretario de la Política, Miguel Carvajal. Una crisis que no la han querido evidenciar ante los ecuatorianos. ¿Para qué? Para decir que todo está bien. Y aquí, en esta disposición, es absolutamente claro. Dice que adulterasen o distorsionasen en sus estados financieros. El haber dejado en cero la deuda del Estado con el IES, ¿acaso no significa eso? ¿Acaso el haber querido perjudicarle al IES en 2.500 millones de dólares no significa afectar la estabilidad del Seguro Social? Y miren, un hecho adicional: el superintendente de Bancos removió a una vocal del Consejo Directivo por una cuestión absolutamente menor a esta. Me refiero a la remoción de la vocal Paulina Guerrero. Lo hizo por un simple oficio que ella pedía el nombramiento de un director y le removió. Y mire, por la afectación de 2.500 millones, no estoy hablando de 1 millón, de 2 millones, por la afectación grave al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ese señor no hizo absolutamente nada, ni siquiera un memorándum, pues, ni siquiera una comunicación diciendo: por favor, actúen en derecho, por favor, no perjudiquen al IES, por favor, no perjudiquen a la estabilidad de esa institución que no es y no funciona con el dinero del Estado, funciona con el dinero de nuestros aportes, de los aportes de los afiliados y afiliadas de este país. Asambleísta, dijo también el superintendente durante su comparecencia que la reserva de los estudios actuariales del IES fue una medida que se tomó antes de que él llegue al cargo, que de eso no lo pueden responsabilizar. Pero allí quedan algunas dudas, porque Cristian Cruz está en la superintendencia desde el 2015 y la resolución es de enero del 2016. ¿Qué pasa o qué pasó allí? Bueno, en realidad, como todo buen correísta, lo que trata es, en base a la mentira, engañar a la gente. En el supuesto no consentido de que la resolución hubiese sido antes, que no es así, él, Cristian Cruz, superintendente de Bancos, presidente además, escúchese bien, de la función de transparencia de este país, tenía la obligación de hacer derogar esa resolución, pues. ¿Por qué?
Porque esa resolución afecta gravemente a disposiciones constitucionales relativas a la transparencia y al acceso a la información pública, porque afecta gravemente a normas internacionales referidas a derechos humanos de acceso a la información pública, porque contradice gravemente a la ley de transparencia y acceso a la información pública. Entonces, realmente resulta contradictorio, por decirlo menos, de que un presidente de la función de transparencia mantenga una resolución de reserva de los estados financieros, de los estudios actuariales del IES. ¿Para qué? Para que no se conozca la verdad de los hechos, para que los ecuatorianos no sepamos la realidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Asambleísta. Entonces, ¿usted considera entonces que el juicio político debe ser llevado ante el Pleno y que el superintendente Cristian Cruz debe ser censurado? Pero usted es solamente un voto. Y se lo comento porque quiero preguntarle qué posibilidades reales ve usted de que efectivamente se pueda dar esa censura. Se lo pregunto porque ya ha pasado antes y recientemente también que, independientemente de los méritos, a veces en la Comisión de Fiscalización suceden cosas extrañas. Hay gente que no asiste, que se deslinda de su responsabilidad, que prefieren no actuar, y entonces quienes están siendo investigados resultan libres de polvo y paja sin resolución de por medio. bueno, ya nos hemos acostumbrado un poco a aquello, porque obviamente cuando se trata de salvar a sus ex coidearios, a sus ex compinches, hay legisladores que se cogen de la mano a pesar que dicen que están peleados y le salvan. Y este juicio de pronto no podría ser la excepción, pero mire, yo soy un legislador, usted lo ha dicho, uno solo, soy un legislador independiente, pero yo cumplo con mi conciencia, yo cumplo con mis electores, yo cumplo con mi provincia, yo cumplo con mi país, presentando un juicio político debidamente sustentado, con todas las pruebas documentadas, con las pruebas testimoniales, con todas las pruebas fundamentadas en la base legal. Si los legisladores de la Comisión de Fiscalización no actúan en sindéresis con la exigencia del pueblo ecuatoriano, ya ellos tendrán que responder primero a sus conciencias y luego a sus electores. Pero yo como legislador he cumplido. Es más, yo cuando presento este tipo de propuestas no hago cabildeos, porque yo no creo que se tenga que estar buscando votos cuando existe la razón. Y la razón ha sido expuesta en el juicio político que yo he planteado y en todo este proceso en donde con sobra de méritos el superintendente de bancos debe de ser censurado y destituido por la Asamblea Nacional. Raúl Tello, asambleísta independiente, acusador en el proceso de juicio político al superintendente de bancos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Samantha. Bien, Lenin, así despedimos Contacto Directo y nos vemos el próximo viernes. Será hasta entonces un buen fin de semana para todos. Igual.